Buenas tardes, un gusto saludarlos, Marisol, Hugo, Alberto. ¿Qué tal? Estamos aquí en nuestra pauta Lágora quincenal para revisar nuestros avances, nuestros resultados respecto a la red social Lágora. Recordarle a todos los que nos escuchan que básicamente nuestro gran propósito es activar una red social que se llama Lágora, que tiene como objetivo la conversación política ciudadana e integrarla al ámbito público con los políticos y con todos nuestros representantes en base al sistema que hoy día nos rige. Entonces, entre más fuerte hagamos la red social, entre más ciudadanos convoquemos, entre más conversaciones internas tengamos, más atractivo se empieza a hacer nuestro sueño y de alguna manera vamos logrando el propósito de que la ciudadanía se empodere y empiece a hablar de política. ¿Cómo están? ¿Cómo están Bien. después del día de ayer? Tremendo día. Oye, perdón, antes de partir con el día de ayer y con la marraqueta muy crujiente que debe estar comiendo hoy el ministro Blumel, me enteré por la prensa que es el cumpleaños de don Alberto Mayol. ¿Es así o no? Ayer. Ayer tuviste cumpleaños, Alberto. ¡Wow! Cumpleaños, sí. Muchas felicidades. Sí. Muchas gracias. ¿Qué deseo pediste? No, todos los deseos son siempre inconfesables. Si son confesables, no son deseos. ¿Se aprobó la idea de debatir tu deseo? Bueno, lo que pasó en la Cámara fue en todo caso, combina bien con mi deseo. Tiene mucho juego, porque efectivamente la idea de legislar cosas interesantes como esa tienen que ver también con la apertura de la posibilidad de hacer política en Chile. Entonces yo creo que eso es muy potente. Pero sí, esa idea, la idea de legislar en ese deseo está aprobada. Qué bien, qué bien. Oye, yo creo que insalvable una opinión de lo que pasó ayer por parte de Hugo y tuya también por Marisola. Es que, sí, que tirémosla arriba de la mesa. Hugo, ¿cómo estamos con lo de ayer? No, yo lo de ayer tiene varias lecturas, pero creo que hay una importante que es el papel de Piñera, digamos. Yo creo que el rol de conductor en el sentido fuerte de la palabra, el gobierno lo está perdiendo, esta idea de que es el gobierno el que articula el proceso político en Chile y organiza y conduce las discusiones, se está perdiendo con consecuencias bien complejas, porque en cierto modo nadie sabe muy bien, es como la película, ¿qué pasó anoche? ¿De qué estábamos discutiendo en verdad? Claro. Lo tenían claro hasta cierto punto algunos diputados que en el fondo ven esto como un misil contra las AFP. Por otra parte, creo que lo tenían claro los que se conmovieron con la carta de Pablo Longueira. Hay una argumentación media teológica, como que esto es así en la idea de sutil, digamos, los ahorros previsionales son sagrados, qué sé yo, pero hay una visión política clara, hay una postura. Pero el gobierno nunca pudo dejar claro qué estaba en discusión, no pudo centrar la discusión. Y bueno, el resultado es la descomposición del proceso político. Le queda un tremendo problema a los partidos. De Chile Vamos, le queda un tremendo problema al país, porque estamos todos de acuerdo en que el sistema de las AFP hay que reformarlo, pero aquí hay que pensarlo en serio, digamos. No se pueden sacar las castañas con la mano del gato, porque hay una cantidad de recursos que si se desparraman pueden dejar producir un colapso económico. Entonces yo creo que es un buen caso que ilustra lo que en general está pasando en Chile. Sin duda. Que hay algunos grupos que tienen las cosas claras, o, qué sé yo, individuos operando, pero donde el encargado de llevar adelante la impulsión del proceso político, que es la Presidencia de la República, no lo hace, por distintas razones. Yo he hablado de economicismo, de también el carácter de Piñera, qué sé yo, pero
pero el hecho es que aquí tenemos un vacío tremendo de poder. Yo ahí te voy a compartir algo después que puede ser interesante como para profundizar aquí en Lágora. ¿Y tú, Marisol, cómo veis? ¿Cómo veis lo de ayer? Mira, hoy día conversaba con alguien que existe un proverbio chino que dice, ojalá te toquen vivir tiempos interesantes. Qué bien cumplido, ¿no? Este último año, este proverbio. Creo que ayer, la verdad, fue un día de análisis que se va a ver en las escuelas de periodismo, desde que esto no es el juego de la rayuela de la Pamela Giles, ver al ministro Briones sin cumplir ningún protocolo sanitario, hablando anterior, la desmayada del diputado Moreira, que demostró que no es como el hermano, porque el hermano soportó una huelga de hambre sin desmayarse. Y que creo que la pregunta de que si esto pasa, si se pasa agosto o no, está más vigente que nunca. Creo que nadie quiere que la gente saque el fondo de sus pensiones, sea un 10%. O sea, en lo simbólico yo creo que ya no pasó agosto, digamos. O sea, más allá que podamos tener al presidente 1 año y medio terminando su mandato, yo creo que en lo simbólico claramente esto pone una hibernación total a la situación, yo creo, no sé. O sea, la foto que salió publicada anoche en las redes sociales, donde se veía desde una ventana a Piñera, a Blumel sentado como con cara de niño recibiendo instrucciones, ya la rulé parado, creo que refleja tantas cosas, podemos hacer un análisis gráfico de esto, y que probablemente, o sea, desde la conversación, la Pepa Hoffman diciendo que la confianza está perdida y que este 10% no quiere que la gente, nadie quiere tocar las pensiones para el futuro, pero la caja de alimentos no dio. Oye, efectivamente, yo creo que lo que plantean da pie para lo siguiente. A ver, en Lágora quiero plantear un primer desafío que ha sucedido y que tiene que ver con que hemos tenido una buena convocatoria de inscritos. Ya estamos aumentando los inscritos desde incluso el último podcast que hicimos con Hugo, con Mirko y con Alberto. Quiero contarles que solamente en esa semana se inscribieron cerca de 300 personas adicionales, ¿ya? Y por lo tanto traccionó la inscripción, ¿ya? ¿Qué quiero plantear con eso? De que efectivamente tenemos que ir agudizando más nuestros podcasts en el sentido de tomar mucha antena respecto de lo que la audiencia quiere también escuchar, ¿ya? Lo segundo que les quiero plantear como desafío es que, para que lo discutamos, es que la gente que se inscribe, pero más o menos el universo de participantes en las discusiones está en torno al 15-20% de los inscritos. Es decir, no estamos pudiendo todavía traccionar con fuerza la participación en la discusión ciudadana. Y ahí les quiero entregar un dato más duro todavía, que tenemos que hacer algo, que es que de ese 20% que más o menos se mueve en la discusión y que está traccionando la discusión diaria en Lágora, hay muy poca participación femenina, muy, muy, muy baja. Entonces, quiero plantear esos 3 temas para que le demos una vuelta a cómo enfocarnos para adelante, y al respecto también plantear un poco una visión editorial desde el Ágora Red Social, de que creemos, un poco por los comentarios que uno observa en el Ágora, creemos que la puerta de la constituyente o del plebiscito hoy día se abrió de par en par. O sea, si hay algo que deja lo de ayer, es que la discusión constitucional se abrió, definitivamente. O sea, hoy día la gente está empezando a hablar de la constituyente con mucha fuerza. Habría que entender por qué, pero quiero plantear ese fenómeno. Sí, yo creo lo de ayer es muy importante porque plantea una cosa que para nosotros en Lágora es decisivo, que tiene que ver con cuando tú estás planteando la necesidad de más discusión política, estás planteando la necesidad de que no hayan temas sobre los cuales no se pueda ejecutar un examen acucioso crítico. Y lo que está pasando en ese sentido, en forma de descomposición, y eso es así, en forma de descomposición, es que se están abriendo estos temas
¿Y por qué de forma de descomposición? Porque al haber todo un diseño según el cual esto hay que cerrarlo, ¿ah? Hay que cerrarlo y no hay que abrir la puerta, entonces la puerta cuando se abre rota. ¿Ya? Y pasa entonces que esto se arma la descomposición. Fíjate que yo creo que la cita que hace Marisol a la foto, ¿ya? Es muy interesante. De hecho, si me das compartir pantalla, yo puedo compartir la foto para mostrarla. Dale. Porque me parece que es súper potente como señal de esto que estamos hablando. Aquí la voy a poner en forma de presentación. Entonces, claro, ahí vemos a la Roulé de pie dando la instrucción, digamos, planteando en tono de asesor enérgico, en tono de depredador dominante, dirían los especialistas en animales, la tesis de lo que hay que jugar. Y tiene un poco que ver con una práctica muy propia, y ahí hay mucho que decir respecto a la historia de la elite chilena. La historia de la elite chilena es una historia de éxitos, de muchos éxitos. O sea, la élite chilena no pasó como la élite chilena es la misma que la élite colonial, solo que independizada. No tuvo que pasar por una cacería como en México o en Francia o en Rusia, sino que hubo cambio, tiene una gran capacidad de gestión política, hubo cambio en el mesón, pasó de un lado del mesón al otro. Y después lo ha administrado bastante bien, con mucho arte. Y los momentos difíciles se trata de aguantar. El arte de aguantar no es fácil, ¿ya? Pero el arte de aguantar lo tienen. Eso es lo que seguramente la Roulé le está diciendo ahí a Blumen, ¿ya? Mira, tienen una mala impresión de las conductas repentinas, tienen una mala impresión de lo que podríamos denominar la pulsión adolescente de Carlos Peña, digamos. Es muy parecido a lo que dice Carlos Peña respecto a la pulsión adolescente. No hay para qué apresurarse con esto. Tiene mucho sentido de tiempo, así como el Vaticano. Entonces, todo eso está adiendo detrás de esta situación. Y por tanto, allí hay justamente lo que cambia ese escenario es la pulsión que está por el otro lado, por el lado de los impugnadores. Cuando tú ves que por el lado de los impugnadores aparece más energía, más pulsión, ¿ya? Digámoslo incluso, más pulsión adolescente, incluso aceptando el término, ¿ya? Eso se resquebraja, porque no tolera la energía. Creo que lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar como el Ágora. Chile no es un país que esté particularmente preparado en principio por su historia política y social para que todos hablemos de política. La primera premisa de todo este orden elitario desde el siglo XIX para adelante es que la sociedad chilena no está madura para ver sus propios temas. Es la tesis de la ausencia de autonomía. ¿Ya? Y esa tesis es la que nosotros en Ágora en el fondo estamos diciendo lo contrario. Porque el problema es lo que dice Hugo, el problema es que efectivamente los grandes políticos entienden que tienen que estar alineados con su proceso. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué Blumel estaba metido en ese lío? ¿Por qué? O sea, Blumel está a punto de caer porque la élite les indica haber inventado el cambio constitucional. Y aparece haciendo una jugada que lo pone en un problema con el único grupo que podría apoyarlo, que es los que están a favor del apruebo. Entonces, queda en tierra de nadie. Queda en tierra de nadie. Y solo favorece a los que están en las posiciones. Esa es la tragedia de los centros políticos en momentos como estos. Entonces, creo que estamos viviendo efectivamente un momento donde esta puerta que se abrió ayer es una puerta que es gigantesca, porque tiene que ver además con
con el proceso de acumulación de poder en Chile, tiene que ver con cosas muy importantes. Ahora, respecto a lo que decías de lo que nos ha pasado en la hora con las mujeres, quiero decir que en la experiencia que yo he tenido en distintos tipos de iniciativas, es bastante normal al principio. Ya. La razón fundamental tiene que ver con una especie de lo que en sociología denominamos un hábitus, ¿ya? El hábitus es un conjunto de disposiciones adquiridas, que no son costumbres, son disposiciones, o sea, a dónde voy a ir, hacia dónde me voy a dirigir. Y hay una sabiduría en eso que podríamos denominar geológicamente la mujer chilena, hay una sabiduría que es descreer de los cambios. Porque efectivamente hay una sabiduría, porque en general eso efectivamente no ocurre. Entonces, como efectivamente hay pocos cambios, y hay mucha gente que habla de cambios que no ocurrieron finalmente, ¿no? O sea, uno podría haber dado, si uno es como alguien que confía mucho en la política, uno podría haber dado como que el 2013 habría haber dicho, ¿sabes qué? La gratuidad viene y viene con todo y no hay ni un problema y qué sé yo. Y el 2014 a Bachelet sacar la gratuidad le costó bastante sudor y bastas lágrimas. Bueno, y de hecho me hacía reflexionar que en realidad, y ahí tal vez Marisol, tu visión es interesante, por supuesto, me da la sensación como que las mujeres son más de ir a la calle, digamos, o sea, de salir a la marcha, de hacer cosas muchas más concretas que tanto análisis. Sí, ¿Hay algo así, veis tú? Primero que todo eso quería decir, que de algo que estamos aburridas las mujeres es que los hombres digan lo que nos pasa, o lo que pensamos, o lo que necesitamos. Creo, por un lado, que las mujeres nos ha tocado esta pandemia absolutamente duro. Además. Nos ha tocado absolutamente duro y se ha convertido un poco en meme, este SOS Mujeres, estos grupos de WhatsApp como de madres desesperadas, en que te toca estar trabajando y al mismo tiempo haciendo la comida. Yo doy gracias a que existen estos robots de cocina. Lamento que no estén en la caja de reparto porque de verdad a uno le cambia la vida. Pero efectivamente las mujeres somos más callejeras. Además las mujeres tenemos esta cosa que es muy propia de los elefantes, de las elefantas. Cuando una elefanta tiene un elefantito, los hombres se corren y las elefantas forman un gran grupo de apoyo entre ellas. Cuando las mujeres estamos entre mujeres, es una situación maravillosa. Hace unos años yo hice un curso que fue reportear de cómo tener un orgasmo, porque hay muchas mujeres que no lo tienen, y tener un orgasmo, creo que la liberación sexual es parte de la liberación femenina, no puede haber liberación femenina sin el disfrute sexual. Y esta sensación que te provoca de mujeres piluchas, abrazándose, o con ropa, o como sea. La última vez que yo salí, creo que fue el 8 de marzo. De ahí me guardaron porque soy asmática. De hecho, aquí está mi camarita. De ahí fui muy guardada y es una sensación que se da que ahí somos grupos. Yo creo que las mujeres aquí, entre el discutir y muchas veces el discutir entre hombres, porque el hombre muchas veces trata de explicar lo que tú quisiste decir. Oye, entonces sería interesante lo que dice me gusta lo que dice la Sol, porque en el fondo tal vez lo que tenemos que hacer es permitir que las mujeres hagan grupos dentro del Ágora. No es una herramienta que la tengamos habilitada hoy día, pero tal vez tendríamos que echar a pensar que deberíamos habilitarla, para el efecto que hagan grupos y se metan como grupo a participar. Me hace un poco eco lo que estáis diciendo, entonces lo estoy anotando para que le demos una vuelta a eso. Pero una mujer que habló ayer fue la Pepa Hoffman, que se las cantó clarita a Blumel, que yo creo que, y que le dice que mientras en la UDI no recupere el liderazgo, no van a apoyar. Y es así de simple, y eso es uno de los temas comentados en la plataforma del Ágora. Ayer el tema de la AFP se comió la pauta. La carta de Longueira, que en política hay dos caminos que por lo general no convergen: ser respetado, ser popular. Y le pide a su grupo, ¿no? Y le recuerda que ellos no son un partido cualquiera, son un partido
cuyo fundador, ¿cierto?, fue un ejemplo de respeto, ¿no? Y que así todo no le haya resultado al gobierno, es algo bien, bien duro. El presidente ha invitado a comer a Jacqueline Van Rieselberghe toda la semana y la Jacqueline le ha respondido, no esta semana. Así que pareciera en este momento Sí, viene un movimiento tectónico, yo creo que importante. O sea, de algo se va a tener que hacer cargo el gobierno y seguramente por ahí Blumen va a tener que responder y tal vez otros más. Yo ahí me pierdo un poco, pero Alberto, a ver, tomando un poco la tesis también de Alberto respecto a esto de la pulsión juvenil, de que no estamos preparados como para hacernos cargo. ¿Cómo lo veis tú, Hugo? Yo creo que hay una gran incógnita porque el gobierno, o sea, esto que pasó ayer, yo creo que es doblemente grave en el sentido preciso siguiente, que la cancha hoy día está con el público, el estadio, por decirlo así, está con el público afuera, están jugando sin público, por Literalmente, la, digamos. por la gripe. Claro. Entonces uno podría esperar que el gobierno mostrara sus habilidades que no son claramente con el público presente en este escenario de público controlado, digamos. Y aún así le quedó el desparramo. No logró ni siquiera, insisto, no logró ni siquiera porque Longueira estaba pensando algo muy distinto probablemente que los que quieren votar el sistema de las AFP y algo muy distinto de los que están pensando realmente en si la clase media está sobreendeudada o si las medidas del gobierno eran suficientes o no. No se centró la discusión. O sea, es un autogol, digamos. En un escenario contenido, el gobierno no es capaz de desenvolverse. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué va a ocurrir cuando el público vuelva al estadio? Y ahí yo coincido en que hay que ofrecer cauces para canalizar la inquietud. Y todas las inquietudes, vuelvo, Sin no duda, voy a sin hablar duda. de lo que les gusta a las mujeres, pero vuelvo a la idea de que aquí hay un cúmulo, vuelvo a la idea de las mujeres a propósito de que hay un cúmulo de inquietudes, digamos. O sea, aquí están las tesis de las tesis mezcladas con el problema de las AFP, mezclado con el problema de la sequía, que ahora, bueno, bajó un poco, con el problema de las regiones abandonadas, y así suma y sigue, sin que el sistema político se esté haciendo cargo de ninguno de esos asuntos. Entonces, claro, yo creo que la Ágora queda incorporada en una pregunta que es abarcante para toda la sociedad. ¿Cuáles van a ser los nuevos modos de articulación de las pulsiones y anhelos, llamémoslas populares, porque ya a esta altura, claro, son juveniles, pero son de todos, digamos, en Exacto. distintos grados y por distintas cosas? ¿Quién logra centrar la discusión? Esto que para la FP quedó tan palmariamente claro. ¿Quién logra decir de qué estamos discutiendo, digamos? Efectivamente, el proceso constituyente marca un punto ahí. El gobierno se va a tener que hacer cargo de cómo sigue eso, pero también la agenda económico-social. O sea, no. Van por cuerdas separadas porque el propio proceso constituyente, uno, por su velocidad, no da soluciones rápidas, y dos, por su talante, por su carácter, es más declarativo. Nuestras constituciones usualmente son bien declarativas, y la parte institucional probablemente no va a variar mucho, digamos. Yo no me imagino que, no conozco otro concepto de propiedad que el napoleónico, y en ese Sí. sentido probablemente se le van a poner más límites, pero no hay otra concepción del mundo disponible en este momento. Quizás Oye, sería bueno que lo fíjate hubiera, que pero creo que el punto es cómo encausa el sistema político y los distintos mecanismos de opinión pública esta discusión que se está transformando a la falta de cauce en pelotera.
Y lo otro claro, para efectos de esta cosa de controlar un poco, si es que se puede controlar, digamos, pero este fenómeno tal vez de barra brava que podríamos pensar que se podría dar en el contexto de discusión ciudadana, como para llenar el estadio, digamos. Fíjate que hemos comprobado en Laura, y que es una conclusión bastante incipiente y bastante sesgada, puede ser, porque estamos llegando ya a los casi 1000 inscritos, pero básicamente el generar un espacio de conversación ha hecho que el tono del discurso y del debate sea súper respetuoso. Es decir, tú en Laura encontráis muy poca chuchada, encontráis muy poco garabato, encontráis por ahí de repente sí tensión, por supuesto, pero como que también se va demostrando que cuando tú generas el espacio, hay una especie como de autocontrol o de autogobernanza respecto de entender que para poner la idea arriba, mi idea tiene que seducir, digamos. Entonces, dicho eso, les quiero contar que, por ejemplo, se hicieron 2 encuestas. Una, con esta famosa encuesta que se hizo incluso antes del podcast anterior con ustedes, que era esta cosa si Piñera pasaba agosto y que casi como un 80% decía que no. Pero resulta que cuando uno pregunta, ok, y si además usted cree que las cosas van a cambiar si sale Piñera, justamente un 80% dice que no va a cambiar nada. Entonces, si bien está la sensación de que efectivamente el sistema político se está cayendo, la sensación que hay es que si se cae tampoco va a cambiar. Entonces, ¿dónde queda la percepción ciudadana hoy día de que la conversa constitucional está para eso? Es decir, pareciera ser que la gente todavía no tiene en la cabeza puesta su pulsión respecto a que le va a tocar salir en 3 meses más a empezar a entender que la Constitución se va a cambiar, si es que gana el apruebo, por supuesto. Entonces yo ahí quiero que a ver si podemos generar ideas, más que análisis, de cómo debiésemos enfrentar como Lágora lo que se viene en torno a esta como sensación de pérdida del sistema político por un lado, y por otro lado la construcción de nuevas ideas y de nuevas visiones. A todo esto, quiero señalar que la participación de Hugo en el podcast pasado hizo aumentar y equilibrar mucho el escenario político dentro del Ágora. Es decir, aparecieron los liberales, y han habido discusiones maravillosas desde el punto de vista del neoliberalismo. Por ahí un tipo nos puso, que me gustaría mostrarlo, no sé si puede ser medio ñoño esto, pero quiero solamente participarle acá un poco del nivel, por ejemplo, que les decía yo. La gente opina, y a diferencia de Twitter, se dan cuenta que va generando comentarios largos. De hecho, tú te puedes encontrar acá, mira lo que Pablo Merino, que este tipo, Pablo, muy activo en Lágora, plantea el tema del neoliberalismo, plantea si eso existe realmente y pone sus tesis y después aparece, mira los comentarios. Lo que quiero decir es que básicamente la red social está demostrando que efectivamente existe la necesidad de expresarse, ¿ya? El tema que tenemos que resolver es cómo vamos conduciendo, si es que podemos ser parte del estadio, cómo podemos ser la galería que va de alguna manera facilitando el proceso de conversación desde el ahora. Eso me gustaría como... Sí, yo creo que nosotros esta iniciativa tiene varias cosas que son inusuales. O sea, cuando se estudian casos de redes sociales, este es un buen caso de análisis también, porque primero por el tema exclusivo en el fondo, en segundo lugar porque tiene esta cosa que es como red social y al mismo tiempo producción de contenido. Entonces está esa diferencia, pero yo creo que en tercer lugar porque efectivamente apuesta al texto más extenso. Toda la tendencia ha sido cómo se va achicando el texto desde Facebook a Twitter, de Twitter a Instagram, y cómo crecen, digamos, otro tipo de formas de construcción de contenido, digamos, más la imagen, o la sentencia
la sentencia breve, con el remilgo que habrá que decir que Twitter tuvo que duplicar su cantidad de caracteres en el camino, digamos. Sí, claro. Pero independiente de eso, efectivamente, esta cosa que es como contraintuitiva, probablemente, yo creo que es muy, muy interesante porque empieza a darle un espacio a mucha gente que tiene, porque las cosas articulan, las formas de construcción de la percepción articulan a las personas también y las obligan a hacer de una determinada manera. Entonces, esto también te da un espacio, te da una posibilidad de desarrollo. Yo creo que en ese sentido la posibilidad de hacer algo con respecto al tema constitucional en una red social como esta es muy elevada. A mí se me ocurría que debiéramos hacer algunas formas de irritaciones, o sea, cómo poner cosas que vayan generando reacciones. Una cosa es primero mostrar cómo esta discusión sobre la Constitución normalmente tiene mucho más de calle de lo que parece. Sí, claro. Entonces, nosotros perfectamente podríamos mostrar, tenemos que ver cómo, con cápsulas o programas o lo que sea, a través de fallos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, cómo el Tribunal Constitucional, a través de esos fallos, muestra que la Constitución se mete en tu pega, ¿ya? En tu sueldo, en tu casa, en tu cama, o sea, en todas partes, digamos. Entonces yo creo que es muy interesante a partir de un ejercicio tan simple, porque el Tribunal Constitucional tiene una ventaja, no es un texto abstracto, es un texto concreto, o sea, sale un fallo y dice, ya, entiéndase que esto se puede, no se puede, entiéndase que esto no es constitucional, entiéndase que no se puede hacer este proyecto de ley, no se puede hacer este reglamento, no se puede hacer, en fin, lo que sea, o sea, es muy pragmático. Entonces yo creo que eso sería súper interesante. ¿Cómo lo ven? Bueno, desde el punto de vista del marketing digital, que son los reyes del manejo de las redes sociales, la marca lo que busca acá es crear engagement, más que likes o algo, y el engagement en ese caso acá está súper creado, que es la discusión dentro de los mismos seguidores. ¿Podríamos definirle a la audiencia cómo se entiende el engagement? El engagement es la discusión en torno a la marca o en torno a lo expuesto por los seguidores, los auditores, que se hable de ti. Eso así se define en marketing, ¿no? Y en ese sentido... Estamos lejos de eso, ¿eh? Estamos lejos de eso todavía. Bueno, claro, no somos Nike, ¿no? Pero aquí hay una discusión y una discusión súper rica en cuanto a distintas posturas. O sea, acá veo que lo que tú mostraste ahora fue hace menos de 10 horas. Todos esos posteos hace menos de 10 horas. Acá veo uno que es de hace 16 horas, que es uno de los que tiene más comentarios, que lo escribió Javier Cepeda, y dice, ¿por qué les cuesta tanto soltar plata que no es de ellos? ¿Me pueden dar una mano con eso? La urgencia es ahora, no mañana. Si saco ahora puede que llegue a ser mala las pensiones, pero si no las saco, creo que también serán malas. Y le responden muchas personas, y entre ellas Catalina Valenzuela, donde dice que porque no tienen esta plata, y ocupa el ejemplo de lo que informó ayer la Fundación Sol, que si sacamos este 10%, nuestras pensiones se van a reducir mensualmente entre 2.000 a 20.000 pesos mensuales. Lo que quiere decir que dependiendo del fondo que tengas, claro, pero lo que hago es básicamente que no hemos ahorrado nada. O sea, bueno, y Fernando Rodríguez acá le responde con una cantidad de cifras que me es imposible asimilar, pero él dice que en realidad en 15 años dejarías de ganar 4 millones y algo de plata, ¿no? Pero básicamente lo que la gente dice es que la urgencia es ahora, y esta conversación se está dando mucho, y creo que en ese sentido, para hacer una... Interesante lo que plantea la Sol, porque al final el ciudadano se informa, recaba datos, expone datos, busca fuentes. Es decir, esta cosa lo que planteáis tú, Alberto, de la tesis un poco de la derecha más bien conservadora, de la pulsión juvenil, de la política ciudadana, o sea, empieza a quedar claro que no es así. Ahora, claro, estamos convocando a los ñoños de la política todavía, o sea, estamos en una etapa de que están inscribiéndose los que les gusta el tema, pero aún así hoy día el sistema te permite ir a las fuentes, o sea, uno puede incluso contrarrestar las fuentes en media hora, tú sacas la información del CEP contra la información de Fundación Sol y te armas una película más o menos clara de qué es lo que está pasando. Creo que en relación a eso, yo creo que es importante
reparar en los alcances y los límites que tiene un foro político. Bien, bien. Porque yo creo que efectivamente aquí no va a venir necesariamente un manifestante, ni siquiera, y menos aún una gran cantidad de pueblo, por decirlo así, o de ciudadanía, que no está, que vibra en el sentido que le interesan las cuestiones políticas, pero que no busca elucidarlas. Yo creo que al Ágora llega gente que busca explicaciones o tiene explicaciones y trata de plantearlas y justificarlas. Y eso siempre... Salud. Kant hablaba del público universal de los lectores, del público. Buen punto, sí. Porque la esfera pública, salvo Twitter, tiene una restricción, que es una esfera de ocularidad y de escrutinio. Entonces, en público, sobre todo si tienes un formato así más amplio, en público no se expone cualquiera. Se exponen aquellos que creen que tienen opiniones capaces de resistir el escrutinio de los demás. Entonces, en ese sentido, creo que hay que pensar en, quizás, en dos tipos de intervención. Una, llamémosla la de los ñoños, o sea, aquellos que participan así como cumpliendo con todos los estándares del publicum kantiano, y otra, la de quienes simplemente van a mirar para formarse una opinión, qué sé yo. Yo creo que son bien distintas. Ahora, ciertamente aquí también hay un ejemplo, hay una, ¿cómo decirlo? Hay un efecto ejemplarizador. Es como cuando entrevistan a alguien por un accidente en las noticias y esa persona asume inmediatamente un lenguaje forense, que no es el suyo propio, digamos, sino claro. que es como... Buenos días, buenas tardes. Claro, en el ámbito público también se produce eso, hay un efecto pose, todos posamos en la esfera pública. Las cosas feas se hacen en privado, en público tratamos de dar nuestra mejor cara. Pero eso tiene una virtud. En principio condenamos la pose, porque decimos la pose es falsa, inauténtica, pero tiene un efecto civilizatorio que es fundamental. Por ejemplo, en el respeto en la formulación de opiniones, y que no lo tapís a garabatos porque opinó lo contrario a ti, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que el Ágora puede transformarse en una instancia educativa. Si están teniendo lugar discusiones con el nivel de información y respeto del cual dan cuenta los pantallazos, bueno, creo que se está haciendo una tarea que es importante también. Oye, les propongo lo siguiente, porque se me ocurre lo siguiente habiéndolos escuchado. Perdón. Dale, Marisol, dale. Le quería agregar algo respecto, creo que Hugo vio en el punto, en algo súper clave, un poco la labor educativa. ¿Ah? Creo que el Ágora nunca, ojalá, nunca tampoco sea el pecado de la gula, como se le dice, de la gula, no, de la ira. ¿Ah? Ni tampoco la escuela. Claro, pero esta labor educativa me parece súper necesaria. El otro día tuve una conversación, mientras el que estaba un abogado, y dijo un estado leviatán. Y una periodista que trabaja en una agencia muy importante le dice, ¡uy, aprendí una palabra nueva! Y yo me quedé así como chuta. El monstruo del Piratas del Caribe. Claro, sí, no, y todo, y me salió el guasón, y me salieron todos los malos. Y voy y hago como una mini encuesta, así en mi grupo de WhatsApp, donde hay poco humanista, hay mucho matemático, de hecho gente que se dedica al Big Data de la política, ¿no? Y les pregunto, oye, ¿saben lo que es Leviatán? Médicos, ingenieros. Le pedí a los abogados que no opinaran. ¿Ah? No tenían idea. Y cuando tú hablas ahora que viene un debate constitucional y saber que después de que pertenecimos a España, acá se luchó por un pacto social, donde Hobbes le ganó a Locke, es un tema interesante. Y es un tema interesante para debatirlo, para conversarlo, y de qué se trata este pacto social y cómo una constitución puede cambiarlo. Oye, mientras tú habláis, Sol, fíjate que acá hay una encuesta, que la quiero mostrar en pantalla. Y bueno, hay muy interesados en la política que no pertenecen a la rama de las ciencias sociales, y que esa labor educativa me parece que debemos tenerla.
Claro, mira, acá hay una encuesta que habla justamente del tema de la educación cívica, la estoy buscando, de esta iniciativa creo que es buena. Aquí está, mira. 80% de las personas están de acuerdo de que debería volver o darle fortaleza al tema de la educación cívica entre quinto u octavo básico. Yo no sé y bueno, y esto generó toda una discusión, un análisis, pero efectivamente hay una tendencia a darse cuenta de que hay conceptos, digamos, hay historia, hay una serie de cosas que si no manejo en el contexto de mi conocimiento político, me va a dar menos herramientas para poder después ser un colaborador de los nuevos sistemas. Entonces, creo que ahí también hay algo interesante. Miren, les propongo lo siguiente. Yo, tomando un poco las ideas de esta cosa de facilitar, educar, el tema de la pulsión juvenil que plantea Alberto, más el tema de poner temas específicos como lo del Tribunal Constitucional, más lo que planteas tú, de separar un poco el tono de los que participan, por un lado los que les gusta opinar y poner sus tesis, y por otro lado que tal vez los que les gusta más ir a informarse. Yo creo que ya estamos para dar el primer paso en la Ágora, que sería convocar a los integrantes de la red, a invitarlos a un foro temático, ¿ya? Y que los mismos participantes de la red se inscriban en nuestros foros temáticos y ver qué pasa. Entonces, propongo poner como primer tema el tema de las AFP, ¿ya? De lo que pasó ayer, invitar a los inscritos en la Ágora, hacemos un foro que va a estar moderado, tenemos que aplicar una metodología, porque al final, incluso todos los cabildos tienen metodología, ¿no es cierto? Y eso es importante, porque eso es el ejercicio de facilitar finalmente, y que el Ágora tiene que hacerse un poco cargo. Y grabamos el podcast, pues, man. Grabamos el podcast con estos ciudadanos, lo subimos a nuestra red social y veamos qué pasa, pues. ¿Cómo lo ven? Habilitemos la galería, pues. Habilitemos la galería. ¿Ah? ¿Cómo lo ven? Yo creo que el Ágora puede ser un foro gigantesco y eso es una gracia. No, es cierto, 1000 no es 1.000.000, está bien. No, pero en un mes. Estamos hablando en 2 meses. Yo digo, ¿qué revista, dónde tú puedes convocar así, pa? No hay revista ahora de partida, se cerraron todas. Sí, yo me fui, estaba en la capital, se acabó. Se acabó. No, se está No, digital. Ah, sí, bueno. Oye, ¿Alberto quiere mostrar algo, parece? Sí, que mira, justo estaba buscando porque había salido hoy día una cuestión de que AFP Capital ya había mandado una circular. carta. Entonces me metí a la página de Capital y me encontré con esto. Fíjate, le saqué copia porque ya me estaban dejando entrar y me interesó. La pura entrada me pareció genial. Debido a la alta demanda de afiliados, en este momento ha sido redirigido a la fila de espera para poder garantizar tu acceso de la mejor forma. Cuando sea tu turno tendrás 15 minutos para entrar en el sitio web a realizar tu trámite. ¿Ya? O sea, ¿qué es esto? Yo hice el ejercicio con todas, ¿ah? Y a todas le pasó lo mismo, menos a Cuprum, pero no me dejó ingresar nada, no me dio información. Imagínate, o sea, lo que significa eso, la cantidad de consultas de gente, la cantidad de requerimientos, la cantidad de aclaraciones que hay que dar, es la versión contemporánea y mucho más civilizada, pero finalmente es Versalles, o sea, el palacio asediado, y todo en este caso haciendo preguntas que es suficientemente ácido para lo que es esto. Entonces es muy interesante lo que tú planteas desde el punto de poder hacer una discusión más abierta, porque justamente eso es lo que está pasando y es lo que las instituciones no están en condiciones de hacer. No están preparadas para hacerlo. Y hablar de Versalles en un momento en que cada semana parece un año, pero en Versalles hace una semana un presidente se bajó a comprar vino. Sí, pues. Y el ministro de Salud habló del rey. ¿Se dieron cuenta de esa? Habló del rey. Fue a comprar vino para acompañar el paté. El paté de jabalí. No. Pero yo creo que lo llamaron y le dijeron, oye, Sebastián, se acabó el vino, pasa a comprar cuando venga. Claro. Oye, bueno, yo a todo esto, quiero plantear una tesis que tiene que ver con lo que primero decías tú, Alberto, que esta cosa de la construcción de sistema de creencia y cómo desde los sistemas de creencia uno pulsa
no solamente el pensamiento, sino que las acciones en la vida. Entonces, yo fíjate que creo que lo que pasó ayer es una ceguera total respecto a la situación más allá de lo ideológico, ¿eh? Pero a la situación del endeudamiento, de lo micro, Sí. de lo micro. A mí me parece casi negligente que durante todos los gobiernos de la Concertación, incluido también ahora Piñera, jamás se haya tramitado con fuerza la unificación de las deudas de los chilenos. Los bancos no hicieron caso de la circular que les obligaba a consolidar las deudas de los chilenos. Y si, mira, en una empresa un gerente no tiene ordenado el tema de las deudas y del financiamiento de su inversión a futuro, y basta que tenga un error y lo echan inmediatamente. O sea, el control de gestión respecto al endeudamiento de una empresa es vital, sobre todo empresas que invierten mucho y a largo plazo. Entonces, el desorden que hay respecto a la información del endeudamiento del chileno es simplemente una negligencia, porque no puedes tomar ninguna política pública si no tienes esa información realmente fidedigna. Y hasta el día de hoy, la centralización de esa información no existe. Entonces, y el gobierno tira, y el gobierno además tira y ahí es donde uno se da cuenta, porque uno dice, claro, la tasa cero está bienvenido, por supuesto, si me dais tasa cero la tomo inmediatamente. Pero el problema es que no me interesa la tasa, me interesa la cuota. Ya no tengo capacidad para pasarte una cuota, aunque sea tasa cero. Y eso es por desconocimiento de la información, porque no está. Entonces, pasamos de un no sabía que estábamos tan hacinados, exactamente, a no sabía que estábamos volvemos a lo mismo. Entonces, claro, lo que pasa, Cristian, es que si uno mira los datos, es bien abrumador, ¿eh? Bien abrumador. Primero, el 78% de los hogares en Chile no llega a fin de mes. ¿Ya? Esa es la encuesta de presupuestos familiares. La encuesta de presupuestos familiares se hace cada 5 años. O sea, tú, si quisieras tener un seguimiento, como le gusta, por ejemplo, al presidente Piñera, de todos sus negocios al día, tienes que hacer esa encuesta todos los años. No puedes estar esperando 5 años para saber esa situación de la encuesta de presupuestos familiares. Claro, pero yo te haría un doble clic ahí. A mí me interesa saber por qué además no llegan. O sea, cómo se configura ese ingreso, ¿cachai? Pero ahí viene el tema que tú dices que no está consolidado el dato, porque resulta que la encuesta de presupuestos familiares no incluye, adivina qué, el pago de deudas. No, claro, si no está informado. No lo incluye. O sea, la persona podría contestarte, tú le podías preguntar y decirle, dígame cuánto paga usted en cuota, aunque te mienta, da lo mismo, pero podrías preguntarle, no le pregunta. Entonces, no tienes ese dato ahí, lo tienes a través del Banco Central, que te informa cada 3 años, fíjense en esto, no todos los años, cada 3 años te informa cómo ha evolucionado en ese periodo el porcentaje del ingreso de los hogares que se va a deuda. Cada 3 años. De hecho, este año no tenemos todavía ni del 2019 ni del 2018 la situación, solo tenemos la evolución del 2014 al 2017, ¿ya? Donde la deuda de total del sistema llegó a prácticamente, el pago por deudas llegó prácticamente a ser el 30% de los ingresos hogar anualizados. Y un 75% de los ingresos anuales, la deuda total. Claro. Entonces, tú tienes ahí ya un primer dato relevante, pero que efectivamente toda esa información no está consolidada respecto para entender cómo están funcionando los hogares. Y como tú bien dices, ¿cómo no vas a saber eso para poder tomar decisiones? ¿Cómo vas a meter la oferta del gobierno se traducía en 55 lucas de cuota mensual, si tú hacías los cálculos, ¿ya? Que a UF te le iba a llevar finalmente a 60, 62. ¿Tú sabes lo que es agregarle 55 lucas de cuota mensual a una familia que gana 700.000 pesos y que ya está endeudada en 200.000 pesos? Sí, no puede. Entonces, esa miopía... Perdón, dale, Marisol. No, que un dato nuevo que no ha salido todavía es que tuve acceso a un barómetro de la pandemia sobre la base de 1000 encuestados en el Gran Santiago nomás, por efecto de la cuarentena, y un 75% de los encuestados declara que es vulnerable luego de esta cuarentena. Sin duda. 75%. Sin duda. Exacto. No, si va a ser mucho.
Ya, pues, No, oye, estamos en los 46 oye, minutos pero- de pauta. no, ya nos vamos, pero te voy a dar una cosa, un dato más, que Dale. me parece súper interesante, porque hoy día estamos hablando fundamentalmente de los sectores que tradicionalmente mencionamos como vulnerables, pero te quiero decir que entre el 2014 y el 2017, el Banco Central informa que prácticamente, o sea, más que se triplicó el porcentaje de ingresos que se va a deuda en el 20% más rico. Sin duda, Fue el que más creció. sin duda. Entonces tú tienes allí otra dimensión del problema, ¿ya? Que te va a pegar de otra manera diferente, que va a afectar mucho además a las empresas que venden cosas para consumo. O sea, es un cóctel, el cóctel que tenemos es bien perfecto. No, yo pienso que la próxima política pública que se va a tener que discutir bien es el reseteo de deuda. Yo creo que lo que se viene para efectos de conversación es un reseteo de deuda, no hablo de reseteo de anular las deudas, Sí. pero así como estuvo el perdonazo de los bancos el año 82, ahora sí o sí nos vamos a tener que ver enfrentados a tener que generar una política para efectos de la deuda. De organización. Claro, porque quedó todo en la deuda chilena, del chileno es con el sector privado. El chileno tiene poca deuda con el Estado. Entonces, y eso ya no da más, porque además los costos son muy altos. Entonces va a haber que generar una discusión y es donde el gobierno se equivocó en plantear su visión, porque no cachó que el chileno está en el límite. No le da, ni aunque me ofrezcáis tasa cero, no te lo puedo aceptar, porque no me da para pagártelo. Y eso me implica, de los bancos. y además eso implica un estrés social. Yo muchos años viví con deuda al borde del DICOM. Yo creo que todos de alguna manera hemos pasado algunos, y el estrés que te genera vivir con una deuda, más que el chileno es bueno para pagar. Ojo, la clase media es muy buena para pagar, es muy responsable. Entonces, definitivamente, aquí hubo un mal cálculo por una negligencia de no tener bien los datos, y ahí tenemos que ver por qué no están bien los datos. Pero bueno, ¿hubo algo más que agregar para el cierre? No, yo... ¿Alguien con las deudas? No estoy de acuerdo por ahora, claro. Estoy de acuerdo por ahora estamos todos ahí navegando. Estoy de acuerdo en abrir la discusión a un formato así como el que estáis planteando, sí. Ya, pues. Vamos por ahí entonces. Voy a invitar a los ciudadanos Lágora para que se inscriban y empecemos a armar nuestros foros internos y vamos a ir perfeccionando la metodología. Genial. Buenísimo. Ya, Buenísimo. Un abrazo grande. Un abrazo. Que estés Oye, bien. bienvenida Marisol, un gustazo Muchas tenerte en nuestra pauta y como embajadora, y que tengan una buena semana. Sé que tienen varios seminarios la otra semana. Ojalá ya está inscrito Alberto para lo que se viene para la Cosa Nostra. Y Sí. tú, Hugo, felicitarte porque aparte de tus columnas te has hecho famoso por tus ejemplos de películas y de personajes. Eres muy certero para los ejemplos, además, que sirven mucho. Oye, y ya que hablas de la Cosa Nostra, líder en Spotify. No sé si habían hablado de esto antes, pero solo les gana el reggaetón. Sí, ahora ya superamos a Villegas hace un rato y estamos solo compitiendo con el reggaetón. Don Alberto va a ser ahora, ¿no? Claro. Vamos a hacer uno con Mirko, ¿eh? Claro. Ya, un abrazo grande. Se me cuidan. Chao. Nos vemos. Chao.